¿no? Que forman el llamado esmegma, ¿no? Producto de la secreción también de unas glándulas que se encuentran a ese nivel, que se conoce como las pues, glándulas de Tyson, ¿no? Esa secreción se va acumulando, muchas veces puede dar ese aspecto blanquecino y maloliente, ¿no? A esa región. Para evitar esto, y esto puede llevar a problemas como por ejemplo el avalanopostitis, ¿no? Hay un surco que es el surco balano prepucial, donde se encuentran estas glándulas, muchas veces se puede sobreinfectar y causar estas infecciones recurrentes que pueden llevar inclusive al cáncer de pene. Entonces vean eso. Se ha hecho un estudio muy interesante donde se ha visto que en la mayor parte de los circuncidados, sobre todo en los judíos, por ejemplo, en la cultura judía, el cáncer de pene es mínimo, ¿no? Gracias a esta acción. Se ha visto que está relacionado justamente con la circuncisión, ¿no? Es una manera de higiene también que se tiene a este nivel. Ahora, por otro lado, ustedes van a ver que la uretra pasa a través de toda la región peneana, sobre todo a nivel de la región esponjosa, y se abre a nivel de esta región con una dilatación que es la llamada fosita navicular, ¿verdad? Para finalmente terminar a nivel del meato uretral, que está a nivel del glande del pene. Como les decía, entre el pene y el cuerpo, vamos a ver que existe un surco, que es el surco balano prepucial, ¿verdad? Donde a ese nivel tenemos bastantes también glándulas que van a lubricar toda esta región. En su interior, la uretra también va en relación con otras glándulas, que son las glándulas parauretrales, que lubrican, ¿verdad? Y mantienen limpia la región de la uretra, ¿verdad? Genera un barrido a nivel de toda esta región, que pues mantiene hidratada y mantiene también limpia, ¿no? Todo el recorrido de lo que va a ser la uretra, sobre todo esponjosa. Ahora, el pene está fijado también a la región del perineo mediante el ligamento suspensorio del pene, también conocido como el nombre de fundiforme. Y hemos visto que es un repliegue también de la aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Está recubierto por una túnica, que es la túnica vaginal, ¿no? Que lo cubre en toda su extensión. Luego también podemos ver la piel que es más delgada a ese nivel, y podemos ver también que el pene está sumamente irrigado, ¿no? Y drenado. Acá en esta imagen podemos observar el glande, podemos observar acá el prepucio y el anillo del prepucio. Normalmente la sección en la circuncisión se hace a este nivel para hacer retráctil al prepucio, ¿verdad? Lo normal es que en el niño cubra casi completamente al glande. En el adulto se va deslizando y generalmente, como les decía, este puede caer completamente. Ahora, entre la piel que cubre, ¿no? Y que forma parte del prepucio, tenemos acá el drenaje venoso también formado por las venas externas o venas superficiales del pene, ¿no? Que estas se ingurgitan durante la erección y pueden ser apreciadas a simple vista. Estas terminan drenando a nivel del sistema también de la región venosa abdominal. Ahora, si nosotros observamos la estructura interna, fíjense que están los cuerpos cavernosos, que son estructuras porosas que se llenan de sangre, ¿verdad? Para producir la erección. Posteriormente al orgasmo, vamos a ver que la sangre abandona estas regiones, y es por eso que el pene entra de nuevo en su etapa flácida, ¿verdad? Acá podemos ver esta región que le llaman también la corona, ¿no? Que es la región que rodea al glande, entre el glande y el surco balano prepucial. Luego también acá podemos ver una serie de nervios, ¿verdad? Sabemos que la parte más inervada del pene es la cabeza o el glande. Tiene varios receptores sensitivos que al ser, pues, eh, por ejemplo, lo que sería la excitación de estos receptores genera una señal que viaja por la vía erógena, ¿no? Y esto lleva a la erección del pene. Ahora, acá también podemos observar los dos cuerpos cavernosos, que entre los dos cuerpos cavernosos existe una arteria, que es la arteria, ¿no? Como podemos ver, la arteria dorsal del pene, y acá está el cuerpo esponjoso, ¿verdad? Y en el centro presenta la uretra. Acá también podemos observar que están el cuerpo esponjoso. Vean las arterias también cómo atraviesan. Esta es la arteria cavernosa que lleva el gran aporte sanguíneo a ellos. Luego también acá tenemos el cuerpo esponjoso junto con las arterias uretrales, ¿verdad? Acá podemos observar la vena dorsal profunda del pene, ¿no? Entre lo que son las arterias dorsales del pene, que son ramas de la arteria pudenda. Luego
acá en la segunda capa, en la llamada fascia de Bock, ¿verdad? Podemos observar las venas dorsales superficiales, que son las que se ven. Luego ya tenemos la fascia del dartos y finalmente la piel como tal, ¿verdad? Esto que cubre es la túnica albuginea, ¿no? Que cubre a lo que va a ser la estructura peneana, la estructura de los cuerpos cavernosos, ¿no? Y es una de las capas más profundas. Ahora, si observamos la irrigación del pene, esto está dado gracias a la arteria pudenda y sus ramas, ¿verdad? Como por ejemplo la arteria dorsal del pene, que están viendo acá, ¿verdad? Es la arteria dorsal del pene. Luego también ustedes pueden ver acá las ramas cavernosas, la rama bulboretral, la rama circunfleja, ¿no? Que llegan, como pueden ver, hasta el glande. Por otro lado, también podemos observar que el drenaje venoso está dado gracias a un plexo, ¿verdad? Es el plexo retrocoronal, que está justo por detrás de la corona, pues se llama así, que va a terminar drenando a nivel de lo que va a ser estas venas, como han visto, el sistema de la vena, de las venas dorsales profundas y las venas dorsales superficiales, ¿no? Acá están viendo también la vena circunfleja, que todas terminan drenando a nivel de las venas dorsales profundas. Y estas a su vez terminan a nivel de un plexo, que es el plexo periprostático, y también a nivel de lo que va a ser la vena pudenda interna, ¿no? Acá también tenemos la vena cavernosa, ¿no? La bulboretral, ¿no? Todo esto termina finalmente a nivel de lo que va a ser la vena ilíaca interna y de ahí a la vena cava inferior. Bien, si observamos acá, ¿no? Acá están viendo el tejido eréctil, podemos ver que hay una división, ¿no? Una separación, justamente que está dado también por parte del tejido conjuntivo. Puedes ver acá en la parte baja el cuerpo esponjoso, cortado, ¿no? En el centro de la uretra, hacia arriba más grandes los cuerpos cavernosos, ¿verdad? El del lado derecho, el del lado izquierdo. Hacia arriba entre ellos también están cruzando lo que son los vasos sanguíneos, las venas dorsales y bueno, en realidad es la vena dorsal profunda y las arterias dorsales del pene, ¿no? Que brindan el aporte sanguíneo justamente a esta región. La mayor parte de la linfa del pene va a terminar en los ganglios linfáticos que se encuentran a nivel ya sea profundo o a nivel superficial, ¿no? A nivel profundo están los ganglios de la región inguinal, ¿no? Y también los inguinales profundos y los inguinales superficiales. Ahora, otra estructura también importante que nosotros podemos observar a nivel de los genitales externos es el cordón espermático, ¿no? El cordón espermático sabemos que está rodeado por las llamadas cubiertas faciales que derivan sobre todo de la pared anterior del abdomen, ¿no? Durante el desarrollo prenatal. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la fascia espermática interna, ¿no? Que proviene de la fascia transversalis, la fascia espermática media, o también llamada cremastérica, que viene del músculo oblicuo menor, y la fascia espermática externa, que viene del músculo oblicuo mayor o oblicuo externo. Estas tres capas envuelven a las estructuras que forman el cordón espermático y que por cierto van dentro del conducto inguinal. Ahora, ¿qué estructuras forman el cordón espermático? Aquí están viendo, vean las capas, aquí están viendo la fascia espermática interna de amarillo, de rojito acá el cremáster, ¿no? Que es la fascia espermática media o cremastérica, justamente por el cremáster, y luego la fascia espermática externa acá, de gris, ¿verdad? Ahí están las tres capas que envuelven a estas estructuras que forman el cordón espermático, ¿no? ¿Qué estructuras? Dentro de ellas, la más importante es obviamente el conducto deferente, ¿verdad? Después también va la arteria testicular, luego la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, el plexo venoso pampiniforme que va a dar origen a la vena testicular, las fibras nerviosas simpáticas también que acompañan a estas estructuras, el ramo genital del nervio genitofemoral, los vasos linfáticos y también los remanentes de la túnica vaginal. Todo esto va a conformar lo que nosotros llamamos el cordón espermático. Ahora, hemos visto que también en relación a lo que van a ser las estructuras externas masculinas, o los genitales externos, está también esta bolsa, que es la bolsa escrotal o el escroto, como le llamamos, que es donde finalmente terminan llegando los testículos.
¿verdad? Y el cordón espermático. El escroto está compuesto por una serie de capas también, dentro de las cuales tenemos, obviamente, primero está la piel por fuera, ¿verdad? Luego tenemos las fascias que se respetan, las fascias espermáticas, y luego también tenemos las túnicas, ¿verdad? La túnica vaginal, la túnica albuginea, ¿verdad? Y entre ellos también se encuentran estos músculos, como por ejemplo el cremaster y el dartos, ¿verdad? Son dos músculos que tienen la función de elevar los testículos. En el caso del cremaster, esto los suspende, los eleva, y en el caso del dartos, contrae a los testículos para así de esa manera también aproximarlos hacia el cuerpo. Sabemos que en el caso del dartos, a continuación anterior de la fascia de escarpa, y están en relación posterior con la fascia de Coles. La irrigación está dada gracias a lo que va a ser la arteria perineal, que es una rama de la arteria pudenda interna, luego también gracias a la pudenda externa, que es una rama de la femoral, y también gracias a la arteria cremastérica, que es una arteria rama de la epigástica inferior. Las venas reciben los mismos nombres ya que acompañan a las arterias, ¿verdad? Y van a terminar drenando. En el caso de las de la región superior, van a terminar a nivel de la epigástica inferior, de la vena, y las otras a nivel del sistema de la pudenda interna. El escroto también está inervado, ampliamente inervado, por cierto, por lo que van a ser el ramo genital del nervio genitofemoral, sobre todo en su cara anterolateral. Es por eso que generan, ¿verdad? También está en relación con el reflejo cremasteriano. Luego también tenemos los nervios escrotales anteriores, que están en relación con el nervio inguinal, sobre todo en su cara anterior. Los nervios escrotales posteriores, que vienen del nervio pudendo y que van a inervar la cara posterior del escroto. Y los nervios perineales, que vienen del nervio cutáneo femoral posterior, que le va a dar la inervación a la cara posterior inferior también del escroto. Entonces, si nosotros observamos, aquí estamos viendo, estos son los nerviecitos que inervan también los testículos. Por eso esta región es una región muy sensible para el varón. Es un punto débil, ¿verdad? Una patada acá duele un montón. Ese dolor inclusive es confundido con un dolor visceral porque genera un dolor a nivel del estómago, de la boca del estómago también. Es un dolor difuso, ¿verdad? Que viaja por la misma vía. Luego acá también están viendo el drenaje venoso, aquí están viendo las venas dorsales superficiales del pene, ¿no? Las venas también a nivel de la región epigástica inferior, ¿no? Que como pueden ver es ahí donde desembocan. Luego tenemos los testículos también. Hemos dicho que los testículos son también glándulas mixtas, ¿verdad? Son consideradas endócrinas y exócrinas. La parte exócrina pues va a producir los famosos espermatozoides, y la parte endocrina pues va a producir una serie de hormonas, las hormonas masculinas, que son la testosterona, ¿verdad? Por ejemplo, la testosterona es una hormona androgénica muy conocida y tiene efectos a nivel muscular, a nivel articular, a nivel óseo, ¿no? También, obviamente, esto facilita la producción también a su vez de espermatozoides, ¿no? Le da los caracteres secundarios al varón típicos, ¿no? Como el vello facial, pues la voz gruesa, la masa muscular mayor, ¿no? Todas estas características son producto de la testosterona, ¿no? Que es producida por los propios testículos. Sabemos que los testículos están suspendidos por el cordón espermático, descienden junto con él, pasan a través del conducto inguinal para alcanzar finalmente el saco escrotal. En su camino pueden ser retenidos, ¿verdad? Pueden que no desciendan, y esto genera que la llamada criptorquidia. Presentan también una capa parietal, una capa visceral a nivel de la túnica vaginal, ¿verdad? Tiene una serie de capas que van desde afuera, si contamos con el saco escrotal, como la piel, ¿verdad? Luego la fascia espermática externa, la fascia espermática cremasteriana, la fascia espermática interna, y luego ya vienen estas que están viendo acá, ¿verdad? La túnica vaginal, que tiene dos capas, como hemos visto, la capa parietal y la capa visceral, ¿verdad? La capa visceral es la que está unida ya a la túnica albugínea, que es esta que que protege a los túbulos, ¿verdad? Del testículo, ¿verdad? A nivel de esta región también tenemos este espacio que se conoce como el mediastino testicular, que es la comunicación entre el testículo y el epidídimo, ¿verdad? A ese nivel podemos observar
Como pueden ver, estos túbulos, que son los llamados túbulos seminíferos, es acá donde se producen los espermatozoides. Acá también podemos ver los túbulos rectos, los tabiques o septos que separan estos túbulos, ¿verdad? Y podemos ver esta región, que es la red testicular en el mediastino testicular. Esta comunica con conductillos, que son los conductillos eferentes que tiene el epididio, ¿verdad? Son los lobulillos del epididio que conforman la cabeza, ¿verdad? Esta es la cabeza del epididio, este es el cuerpo y esta es ya la cola. Como pueden ver, la cola se va a conectar con esto ya, que es el conducto deferente, ¿verdad? Con el conducto deferente. Y esto que ven acá es ya parte del cordón espermático. No se olviden que los testículos presentan unas células a nivel de estos túbulos, que son las células de Leydig, ¿verdad? Que son las encargadas de la producción justamente de los espermatozoides, ¿no? Y también de las hormonas. Luego también tenemos la irrigación testicular, que está dada gracias a las arterias testiculares, ¿no? Que al igual que las arterias ováricas, son ramas de la aorta abdominal, ¿verdad? La anastomosis también es muy importante con la arteria del conducto deferente para irrigar al propio conducto deferente. También tenemos los plexos venosos que se forman a ese nivel, como el plexo venoso pampiniforme, que es el sistema termorregulador del testículo, ¿verdad? Este va a confluir para formar la vena testicular del lado derecho y del lado izquierdo, que de igual manera, como habíamos visto en la mujer, terminan en lados diferentes, ¿verdad? O en venas diferentes. Por ejemplo, la vena testicular derecha va a terminar drenando directamente a la vena cava inferior y la vena testicular del lado izquierdo va a terminar drenando en la vena renal izquierda. Los vasos linfáticos vamos a ver que acompañan sobre todo a lo que son las arterias y también las venas testiculares y van a drenar en los ganglios lumbares, sobre todo izquierdos y derechos. Ahora, la inervación del testículo, vean, acá estamos viendo algunos de los nervios, está dada gracias a fibras simpáticas que vienen sobre todo de T7, fibras aferentes viscerales que llevan la información del dolor y fibras parasimpáticas vagales. Las fibras simpáticas y parasimpáticas son las que controlan la irrigación a nivel del testículo y las fibras aferentes viscerales son las que llevan la información dolorosa, ¿verdad? Hemos dicho que los testículos tienen abundantes fibras aferentes viscerales, es por eso que generan ese tipo de dolor, es un dolor visceral que hasta puede producir vómito, ¿verdad? Cuando se sobreestimula. Luego tenemos el epidídimo, ¿no? El epidídimo sabemos que es la comunicación con los conductillos testiculares a través del mediastino, hemos visto, y también es la comunicación con los conductos deferentes mediante la cola. Sabemos que está formado por una cabeza que está en el polo superior del testículo, un cuerpo, ¿no? Y una cola. La cola es la parte más delgada del epidídimo. Hasta hace poco se creía que el epidídimo era un reservorio de espermatozoides, pero se sabe que se encarga de capacitar a los espermatozoides, ¿verdad? Y posteriormente llevarlos hacia lo que van a ser los conductos deferentes. El trayecto, ustedes van a ver que el epidídimo puede también sufrir una patología que se conoce como la epididimitis. Cuando se une a lo que va a ser la inflamación también del testículo, se conoce como orquidoepididimitis, que es la inflamación. Generalmente algunas enfermedades venéreas producen este tipo de patologías, ¿no? Son infecciones a nivel de esta región. Y bueno, acá vamos a quedar en genitales internos masculinos. Se van a acordar, genitales internos. ¿Okay? Sería la diapositiva número 10. Diapositiva número 18. No se olviden, genitales internos masculinos. Bien, preguntas sobre este tema. Por una consulta, en la parte donde dijo Epidimo, dijo que, creo que dijo que capacitan a los espermatozoides y no se almacenan ahí. Uh-huh. Sí, ¿cuál es la pregunta?
Se ha perdido la comunicación. No, pero era mi duda, no la pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde se da? ¿Era tu pregunta? No, le preguntaba, es que no he escuchado bien esa parte, por eso es que le Ah, consultaba. ya, ya. Sí, sí, efectivamente, ¿no? En el epidídimo, como decíamos, antes pensaba que se almacenaban los espermatozoides antes de pasar a través del cordón espermático, o mejor dicho, a través del conducto deferente. Pero se sabe que en el epidídimo se capacita, ¿no? Se capacita para posteriormente recién seguir su camino a través del conducto deferente y luego recién alcanzar ya lo que va a ser la región de la uretra prostática. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo Acá una en duda. el... Sí, pregunta. Por ejemplo, en las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la de Neisseria gonorrea, ¿cómo va a afectar a la persona, por ejemplo, en los hombres? Ujú, ya. Pues la gonorrea, como tal, como la conocemos, que es producida por una bacteria que es justamente Neisseria gonorrea, bueno, en realidad es, esta va a producir una alteración a nivel de lo que va a ser la mucosa justamente de la uretra peniana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento en la secreción de las glándulas y es por eso que van a producir una secreción, ¿no? Amarillenta, blanquecina, muchas veces maloliente, que es característica de la gonorrea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar la gonorrea en el varón? Una uretritis. ¿Qué es una uretritis? Una inflamación de la uretra, ¿no? Por una infección, en este caso, ¿no? De transmisión sexual. De manera aumentada, por así decirlo. ¿Ya? Bien. Acá en el chat también hay otra pregunta que dice, ¿qué problemas podría traer el priapismo? Muy buena pregunta. Vamos a aclarar primero para todos qué es el priapismo. El priapismo es una erección patológica, ¿no? Que se genera pues en condiciones, ¿no? De, podríamos decirlo así, donde no hay un estímulo sexual, ¿no? Por ejemplo, hay, la vía erógena es sumamente interesante de analizar. Hay varios tipos de estímulos sexuales, ¿no? No solo está el tacto al tocar el glande del pene, no, sino también está la vía visual, ¿verdad? La vía auditiva, inclusive la vía olfatoria, ¿verdad? Casi todos los sentidos están en relación con la vía erógena, ¿no? Entonces, estos condicionan y llevan a la excitación sexual y por ende a la erección del pene. Pero cuando esta erección se da de manera patológica, esto nos indica que hay un daño a nivel de lo que es la parte pues nerviosa, ¿no? Y sobre todo los nervios del nervio pudendo. ¿En qué caso se puede dar priapismo? Muchas veces algunas intoxicaciones que excitan la parte nerviosa pueden generar priapismo, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, componentes de algunos venenos, de algunas arañas que pueden producir priapismo, ¿no? Bien, otra pregunta dice, ¿hay algún tipo de riesgo al realizar una circuncisión? Dentro de los riesgos están, pues, como siempre, las hemorragias, los sangrados, ¿no? Porque no se olviden que a ese nivel también hay una red vascular que sí no representa un peligro real, ¿no? Para la vida, pero siempre está el riesgo de una hemorragia o de una infección, que son riesgos que toda cirugía siempre tiene, ¿no? Hemorragias, infecciones. Ahora, la circuncisión, por cierto, es una práctica muy común, ¿no? Como les decía, sobre todo en la cultura, pues en el caso de los judíos, ¿no? Que se la realizan como un acto de iniciación, por así decirlo, ¿no? A los menores. Siempre se la realizan. Todo varón tiene que ser circuncidado. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, ¿el papiloma humano cómo afecta en los hombres? Pues la mayor parte de los hombres son portadores también de este virus y lastimosamente se lo pasan a la mujer, ¿no? Y en la mujer es que realmente representa un peligro por el cáncer de cuello uterino, como les decía. En el varón puede generar una serie de problemas
sobre todo a nivel externo, ¿no? Que son esta formación de papilomas alrededor del glande, ¿no? Que muchas veces puede tener el aspecto de una coliflor, ¿no? Y pues pueden representar también problemas sobre infecciones, por ejemplo, ¿no? Que por lo general en el varón, les decía, se manifiesta más de manera sintomática y el problema está en que lo pasan, ¿no? Lo pasan a la mujer. Bien, dice otra pregunta. En el abdomen durante el desarrollo existe algún problema durante el paso al escroto. En el caso del testículo están hablando, supongo. El testículo al descender por el conducto inguinal, por eso, como les decía, puede quedar atrapado a nivel del propio conducto, puede no descender, es que no es como el testículo no descendido, puede generar criptorquidia y a su vez puede generar infertilidad en el varón, ¿no? Es por eso que tiene que ser resuelto lo más antes posible, tiene que ser operado, ¿no? Lo más antes posible. ¿Por qué? Porque a la larga ese varón puede ser estéril. ¿Y por qué la esterilidad? Porque no se olviden que los testículos necesitan de cierta temperatura para producir espermatozoides óptimos, ¿no? Si los espermatozoides no se producen a cierta temperatura, por ejemplo, mucho calor o mucho frío, estos van a ser inhábiles y no van a poder fecundar. Otra pregunta dice, ¿por qué se originan los linfogranulomas venéreos? Pues los linfogranulomas venéreos están relacionados en la mayor parte, ¿no? A lo que son pues enfermedades también, obviamente, ETS o enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Dentro de los más comunes, por ejemplo, tenemos, eh, uno de ellos es el chancro, como le llaman, ¿verdad? No sé si han escuchado hablar del famoso chancro. Existen dos tipos de chancro, pero para diferenciar, ¿no? El chancro duro y el chancro blando. En la mayor parte de los casos, sobre todo en específico en el linfogranuloma venéreo, esta se produce por lo que son unas bacterias como la clamidia, por ejemplo, ¿no? La famosa clamidia trachomatis, ¿no? Estos causan un tipo de úlcera, ¿no? A nivel del pene, por ejemplo, y que esta enfermedad también muchas veces puede pasar inadvertida y puede comprometer simplemente la parte linfoide, ¿no? La parte ganglionar. ¿Y cómo nos damos cuenta en el paciente? Pues el paciente va a referir dolor a nivel de la ingle, ¿no? Y uno palpa y va a tocar ahí unos ganglios aumentados de tamaño, ¿no? Y muy sensibles al tacto, ¿no? Entonces de esa manera ya nos damos cuenta de que se trata de una enfermedad venérea. Ahora, la sífilis muchas veces puede ser confundida también en este caso, ¿no? Pero no es muy común que produzca los linfogranulomas venéreos. Está más en relación con lo que va a ser la enfermedad del chancro y también con la clamidia trachomatis, ¿no? Con la llamada clamidiasis. Bien. Bueno, hasta acá vamos a llegar. La próxima clase, no se olviden, ya tenemos las exposiciones. Después de las exposiciones, vamos a continuar con el tema de, justamente para terminar la teórica, genitales internos masculinos. De ahí nos faltaría ver vísceras intrapélvicas y con eso ya terminamos todo el temario para el segundo parcial. ¿Ok? Bien. Bueno, gracias por su atención.